Irán es un país de contrastes profundísimos, una civilización con miles de años de historia que hoy en día se debate en una identidad súper compleja, a veces turbulenta. Para poder entenderlo hay que tirar del hilo, desenredar su historia, desde ese pasado glorioso, antiquísimo, hasta su presente revolucionario. Venga, vamos a meternos de lleno en ello. Es la típica pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? Oímos hablar del gran imperio persa, de su arte, de su historia, y de repente parece que todo el mundo empieza a llamarlo Irán. ¿Pero qué pasó? ¿Es que desapareció del mapa sin más? Pues la respuesta es mucho más sencilla y al mismo tiempo más fascinante de lo que parece. No hubo ninguna conquista, ni desapareció de la noche a la mañana. La historia en realidad es la de un país que le pide al mundo que, por favor, lo llame por su nombre de siempre. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Hay que entender la diferencia entre el nombre que le pusieron los de fuera y el que su propia gente ha utilizado desde hace siglos. A ver, aquí está la clave de todo. Durante siglos, en Occidente se le conoció como Persia. ¿De dónde viene? Pues de los antiguos griegos, que se referían a una sola provincia, Persis. Pero, mientras tanto, la gente de allí, en su día a día, siempre ha llamado a su tierra Irán, que significa tierra de los arios. O sea que, más que un cambio de nombre, fue una reafirmación. Decirle al mundo, oye, nuestro nombre es este. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué hacerlo oficial justo en 1935? Pues no fue un capricho, para nada. Fue una decisión muy estratégica del Shah Reza Pahlavi. Él quería proyectar la imagen de una nación moderna, soberana, y dejar atrás esos clichés de la Persia exótica que tenía Occidente. Además, Irán era un nombre mucho más inclusivo para todos los pueblos que vivían allí, no solo para los persas. Básicamente, fue un golpe en la mesa para decir, llamadnos por nuestro nombre. Para entender la identidad de Irán, hay que fijarse en dos pilares que la definen. Vamos con el primero, el más antiguo. El legado de Ciro el Grande y del Imperio Aqueménida. Y ojo, que esto no es solo historia de libros, es una parte fundamental de su orgullo como nación. Y esta pequeña pieza de arcilla, el cilindro de Ciro, es el gran símbolo de ese legado. Puede parecer poca cosa, pero lo que lleva escrito es absolutamente revolucionario. De hecho, muchos lo consideran la primera declaración de derechos humanos de la historia, un documento que hace miles de años ya hablaba de libertad y de respeto. ¿Y cómo se construyó la primera superpotencia mundial? Pues no solo con ejércitos, sino con ideas muy avanzadas para la época. Ciro gobernó con tolerancia, permitiendo que los pueblos que conquistaba mantuvieran sus costumbres y su religión. Se presentó como un libertador que abolió la esclavitud, no como un tirano. Y ese ideal, el de un imperio justo y multicultural, sigue siendo un motivo de orgullo nacional increíble a día de hoy. Bien, quedémonos con esa idea, de tolerancia, de una gloria antigua. Porque ahora vamos a dar un salto enorme, de más de 2 milenios, para llegar al segundo pilar que define al Irán moderno, la Revolución Islámica de 1979, un momento que lo cambió absolutamente todo, que redefinió por completo la identidad del país y su papel en el mundo. El cambio fue drástico, vamos, de la noche a la mañana. Irán pasó de ser una monarquía aliada de Occidente a ser una república teocrática totalmente opuesta a la influencia de Estados Unidos. La crisis de los rehenes en la embajada en 1979 fue el punto de no retorno. A partir de ahí, Irán empezó a construir su eje de la resistencia, buscó alianzas con Rusia y China para sobrevivir a las sanciones, y como hemos visto últimamente, ha entrado en conflictos militares directos. Una transformación total, sin duda. Pero claro, todo esto, ¿cómo afecta a la gente de a pie? ¿Qué significa para los iraníes en su día a día? Vamos a ver el impacto real de este giro revolucionario en la vida de la ciudadanía. Empecemos con un solo dato, pero uno que lo dice casi todo. Más del 40%. Esa es la tasa de inflación anual a la que se enfrenta la gente. Es que es difícil hacerse a la idea de lo que supone ver que los precios de todo se disparan a esa velocidad. Una crisis económica constante y muy dura. Y más allá de lo económico, la vida diaria está completamente moldeada por la teocracia. La ley Sharia impone unas normas sociales muy estrictas, como el hijab obligatorio para las mujeres, lo que genera una tensión brutal y constante con una juventud que es muy cosmopolita. Esta doble presión, la económica y la política, provoca además una fuga de cerebros masiva. El talento más brillante del país se ve obligado a marcharse para buscar libertad y oportunidades. Y justo en el epicentro de toda esta tensión encontramos la situación de las mujeres, que es una paradoja constante. Esto nos lleva a un movimiento que ha dado la vuelta al mundo. Mujer, vida, libertad. Fijaos en esta contradicción, que es fundamental para entenderlo todo. Más del 60% del alumnado universitario en Irán son mujeres. Son el motor académico del país, brillan en medicina, en ingeniería, en artes. Tenemos una población femenina muy formada y con muchísima ambición.
Pero toda esa preparación, toda esa ambición, choca de frente con un sistema legal que las limita de una forma brutal. Desde necesitar el permiso de un hombre para poder viajar hasta que su testimonio en un juicio valga la mitad que el de un hombre. La realidad es un conflicto constante y explosivo entre ese empoderamiento intelectual y la subordinación legal. Y este conflicto, claro, estalló, explotó a nivel mundial tras la muerte de Mahsa Amini en 2022, y todo se condensó en un lema potentísimo: mujer, vida, libertad. Se convirtió en el grito de guerra del mayor desafío al que se ha enfrentado el régimen en décadas, un movimiento liderado por mujeres que solo piden sus derechos más fundamentales. Así que esta es la doble cara, la doble identidad del Irán de hoy. Por un lado, un legado persa antiquísimo, de tolerancia, con Ciro el Grande como símbolo. Y por otro, la realidad de un Estado teocrático basado en el control más estricto. Y la pregunta clave, la que queda en el aire, es ¿cuál de estas dos fuerzas tan potentes acabará definiendo el futuro de Irán?